Hice una presentación. Ya, estaba viendo si funcionaba él. Agradecido del Señor Jesucristo por esta oportunidad de compartir su palabra nuevamente. Como sabemos, vamos avanzando en el Evangelio según Marcos. Y ya entramos al capítulo 7, en que nuestro hermano Samuel la semana pasada didácticamente nos mostraba la importancia de la pureza, ¿no? De la santidad, en un contexto adverso nuevamente y contradictorio para el Señor y sus discípulos. Las dos historias que hoy día vamos a comentar no dejan de tener contradicción. Y personalmente, cuando me informaron cuáles eran los dos textos, me pasó algo todo lo contrario a lo que me había pasado las veces anteriores. Nuevamente declaro ser una persona ingrata, porque en las predicaciones anteriores decía mucho texto, cómo resumir todo esto, y ahora era muy poco. Y nuevamente me salía lo carnal, lo humano que tengo, que me sobra, y sentí que eran como dos piedrazos estas dos historias. Así las sentí al principio, son dos piedrazos. Y después, como bien decía el hermano Gonzalo, después que el Señor empieza a tratar a través de su misma palabra con nosotros, a través de su Espíritu, sentí que eran dos semillas. De hecho, el Señor, cuando habla de su palabra, dice que es como semilla, varias veces, ¿no? La palabra, el Evangelio es una semilla. Y quiero que nos quedemos con esa idea de semilla, porque una de las tantas cosas que me impresiona de la creación de Dios es cómo de una semillita de este porte puede salir un árbol tan grande. ¿Han reflexionado alguna vez eso? Es impresionante cómo una semilla tiene toda la información y todo lo necesario para transformarse en algo impresionante, complejo. Hay árboles que existen en el mundo que son más antiguos que nuestro país, milenarios. Chile tiene un poco más de 200 años y hay árboles que son milenarios. Aquí mismo en Chile. En Valencia también, con mi esposa, una vez en una plaza veíamos unos árboles que tenían 500 años. Le dije, oye, son más antiguos que Chile, nuestro país, la historia, etc. Entonces quiero decir que estas dos historias también, al final de mi revisión, que les voy a compartir, hice una presentación porque, claro, esta semilla de la palabra del Señor, cuando empieza a germinar en tu corazón y en tu mente por la obra del Espíritu Santo y por exponerte a la palabra del Señor, empieza a brotar y a crecer. Y creció en el rango de 2 semanas mucho, y tuve que acortar acá, ¿no? Y dejar esto, si no, estaríamos un buen rato y no es la idea. Entonces, introductoriamente quiero decir dos cosas del Evangelio de Marcos que ya se han dicho, pero creo que es importante volver a repetirlas. Una, que Marcos parte diciendo: este es el Evangelio de Jesús, el Mesías, ¿no? El Hijo de Dios, ¿cierto? O sea, todo lo que se está diciendo acá tiene que ver con Jesús. Él es el centro de todo lo que se dice en este Evangelio y los otros 3, y en toda la Biblia en realidad. Este es el Evangelio de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y lo otro que quería comentar, que tiene mucho que ver con lo que vamos a ver acá hoy, es que Jesús, entre el capítulo 1 y el 7, encarga a sus discípulos que vayan a predicar el Evangelio, ¿recuerdan? Los manda de 2 en 2 a los diferentes pueblos de Israel, de Judá, y que vayan a anunciar el Evangelio, y le traspasa una instrucción como un manual de cómo llevar esto, pero le da 3 autorizaciones, y que tienen que ver con lo que vamos a ver hoy. Les da autoridad sobre todo espíritu inmundo, ¿se acuerdan? Podían echar fuera demonios, podían curar cualquier tipo de enfermedad. Jesús les traspasa esa autoridad. Y tercero, les pide anunciar el Evangelio. Lo desafiante de lo que va de Marcos es que lo único que sabemos que les pide anunciar es: díganle al pueblo que se vuelva a Dios. Eso es como el contenido. A mí me causa mucha curiosidad porque les da autoridad, recuerden, sobre demonios o para curar cualquier enfermedad. Le da ciertas instrucciones, ¿no?, para poder interactuar con las personas en los distintos pueblos de Israel y de Judá. Y les manda a anunciar, pero lo que uno rescata de lo que ellos anuncian es: vuélvanse a Dios. ¿Estamos? Vuélvanse a Dios. Eso van a anunciar. Bien, eso quería decir de modo introductorio.
Y nos encontramos entonces en otra situación. Pasa un tiempo, y les voy a entregar información que comprueba que pasa un tiempo entre el hecho que nos explicó el hermano Samuel la semana pasada, esta controversia en un lugar que era, como me gustó el ejemplo, como La Vega Monumento, como La Vega, ¿no es cierto? Estaban ahí en la feria, mucha gente, y pasa esta situación, esta crítica de los religiosos de la época, los fariseos, a que los hermanos nuestros de esa época, sus discípulos, estaban comiendo con las manos sucias allí. Entonces, ahí hay un punto aparte, y entramos nosotros a revisar estas dos historias, y pasa un tiempo y vamos a ver que lo que pasa entre ese momento y lo que vamos a narrar ahora no deja de ser importante para tener una mejor comprensión de cómo el Señor actúa con otras dos personas que aparecen en esta historia. Y le puse el título Efatá, ¿vale? Que es la segunda historia, el Señor usa esta palabra y hay una profundidad en el uso de esta palabra, como vamos a ver. Bien, vamos a leer entonces la primera historia. Allí está en la versión Dios habla hoy. Voy a darle espalda para que vayamos leyendo todo un poquito. Y el título de esta versión le llama La fe de una mujer no judía. En otras versiones dice Sirofenicia, la mujer Sirofenicia. Bueno, de allí se dirigió Jesús a la región de Tiro. De allí de la situación que estábamos hablando, ¿no? En esta vega, en este lugar de comercio, y marco Tiro porque es importante, ¿vale? Entró en una casa sin querer que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse. Pronto supo de él la madre de una muchacha que tenía un espíritu impuro, la cual se arrodilló a los pies de Jesús, y la mujer no era judía, sino originaria de Sirofenicia. Fue pues y rogó a Jesús que expulsara de su hija el demonio, pero Jesús le dijo: deja que los hijos coman primero, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros. Ella le respondió: pero Señor, los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan caer los hijos. Jesús le dijo: por haber hablado así, vete tranquila, el demonio ya ha salido de tu hija. Cuando la mujer llegó a su casa, encontró a la niña en cama, el demonio ya había salido de ella. Vamos a comentar esta primera historia. Voy a tomar un poquito de agua. Bien, de mis lecturas del Evangelio, creo que son muy pocas veces, salvo a los fariseos, ¿no?, que el Señor trata tan duro a una persona, ¿cierto? Imagínate tú ir frente al Señor con una petición. Acá las que son madres entenderán, ¿no? Es una hija enferma, en este caso una hija endemoniada. Tremendo. Y va a donde el Señor, y el Señor rápidamente detiene la petición y le devuelve un dicho tan fuerte, ¿no?, tan humillante. Si es lícito, si es correspondiente tomar lo que es para unos y dárselo para aquellos que supuestamente no tienen derecho a este pan, a esta bendición, a esta comida. Y además los trata de perros, ¿no? Realmente duro. Digamos que hay una expresión en la que Jesús, nosotros si viéramos la escena, humanamente hablando, o siendo observadores objetivos y la traemos al presente, vemos a una mujer que va angustiada a pedir ayuda, donde alguien sí le podía ayudar. Ella traía una información, como veremos más adelante, que le permite estar segura de que allí puede encontrar la respuesta a su problema. Pero el Señor tiene una expresión, cuando uno la lee en todas las versiones, dura, muy dura con ella, ¿no es cierto? Nosotros amamos al Señor y a veces tenemos la patudez, de la desfachatez, de decir: Señor, pero ¿cómo? Imagínate, o sea, ¿cómo trata así a una mujer? Es chocante, es duro. Pero también para ponerle un poco más de énfasis a este trato y entender qué está detrás de esto, ¿no? Porque
tenemos que sí o sí entender un poco más del contexto. Por eso que es importante saber dónde está el Señor en Tiro. Y ahí cuando hice esta pequeña exploración, ¿dónde está Tiro en el mapa territorial de la antigua Palestina, o de la Palestina en realidad en el tiempo de Jesús? Empezó este piedrazo ya a tomar un tinte de vida, de semilla. Y les quiero mostrar, para tratar de entender qué está detrás, ¿no?, de este dicho tan fuerte hacia esta mujer. Bueno, esa es la Galilea en los tiempos de Jesús. No sé si me va a funcionar el láser. Ahí, bien. Bueno, acá está Judea, ahí está Jerusalén, el Mar Muerto. Jesús fue bautizado por ahí, más o menos, por Juan el Bautista, se supone. Algunos creen que por acá, pero parece que todo apunta aquí. Por aquí cruzó el pueblo de Israel cuando tomó posesión. Les voy a mostrar otro mapa donde muestra cuál era la posesión que tenían los israelitas después que vienen de Egipto. Pero bueno, ¿dónde está Tiro acá? Tiro está ahí, arribita, ¿ya? Ya, si ustedes miran, Galilea era territorio de los judíos y Judea, ¿vale? Eso era lo que ellos, donde estaba, donde se proclamaba la religión judía. El Señor Jesús deambuló gran parte de sus 3 años, llevando su evangelio principalmente en Galilea, alrededor del mar de Galilea. De hecho, nuestra hermana Elizabeth le tocó predicar sobre un evento impresionante, ¿no es cierto?, en el mar de Galilea, cuando el Señor camina sobre el agua, calma la tempestad. Eso ocurrió aquí, y también está narrado en Hechos. Pero lo que quiero mostrar es que efectivamente Tiro, en los tiempos de Jesús, no era territorio israelita, era territorio de los perros. De hecho, los judíos así le llamaban a todos los que no eran israelitas y judíos. Entonces tampoco era una usanza tan poco común en la boca de un judío referirse así a una persona no judía. Perro. ¿Ok? Qué lindo, ¿eh? Qué lindo epíteto. Bueno, pero yo creo que todavía es más profunda la intención del Señor de tratar así a esta mujer, no solo porque ya comprobamos viendo el mapa que el Señor estaba en Tiro, ¿no? Y se nos dice que ella era, aquí se alcanza a ver Siria, ¿no? Sirio, Fenicia, ¿sí? O sea, tenía seguramente un padre, una madre de Siria, el padre o madre fenicia, totalmente gentil. Eso es una cosa. Pero también vamos a ver algo que yo creo que va más al fondo de este trato. Vamos a ver el mapa más antiguo del pueblo de Israel. Aquí se ve mucho más claro. Quiero que sepan que este mapa de acá es un mapa de, llamémoslo así, el Estado israelita y judío en ese marco de tiempo. Perdón. Entre el 930 y el 722 a.C. Quiero que ahí les pongo para que tengan referencia. Ahí está el mar de Galilea, ¿no es cierto?, donde ocurrió el milagro. ¿Lo ven? ¿Son buenos? Pues se ubican en los mapas. Y acá está el mar muerto, acá está el mar muerto, ¿no? Este tiene un poquito más de zoom y este menos. Pero si ustedes miran, este era el Israel, el reino del norte llamado, y este era Judá. Y esta división ocurre justo después del reinado de Salomón. El mejor momento histórico. Piense que todo este territorio, antes de Salomón y durante el periodo de David, era todo el reino de Israel, geográficamente hablando. Israel tomó posesión de todo lo que Dios le prometió. Y estaban ahí. Y ellos fueron felices un poco de tiempo. Entre tanto, David ya se acercaba a su muerte y Salomón tomó el reino. Ese fue el mejor periodo humanamente hablando. Israel era el referente de la época. No sé, hoy día hay pugna entre dónde están los países que son referentes del mundo. Estados Unidos, algún país europeo, Japón, China. Pero era el centro. Los reyes y reinas de la época iban a escuchar a Salomón. Ojo que era sin esta división, pero quiero que se hagan una idea de cuál era todo el territorio pero que Dios le prometió y que se conquistó con David y que se coronó en el periodo de Salomón. Pero pasó un tiempo Salomón y empezó a decaer hasta que uno de sus hijos dividieron el reino, ¿ya? Y terminó en esto. Pero quiero que vean
cómo está mezclado ese territorio, sobre todo el territorio del norte, ya con otras naciones, con otras culturas, en un tiempo donde el imperio que dominaba era Roma. Sí, o sea, todo esto, todo lo que ustedes ven visualmente acá, el imperio que dominaba era Roma, pero toda esta mezcla cultural, toda esta mezcla histórica, política, traía otras historias muy importantes. Y la que viene de más al norte, y toda esta confusión y esta mezcla de culturas que se estaba dando en torno a Galilea, parte con un personaje llamado Senaquerib, rey de Asiria. ¿Ok? Este personaje entra en la historia de Israel en este periodo, dentro de este periodo, acercándose al final. Senaquerib comienza a desordenar el territorio, comienza a conquistar. Asiria conquista el norte y se lleva a los habitantes israelitas del norte para otras regiones. El hermano Alan en una predicación nos comentó que era una forma que tenían los reyes y poderosos de esa época, asumían que los dioses eran territoriales. Entonces el hecho de llevarse a las personas que habitaban ahí también los sacaba de la posibilidad de ir al lugar donde habitaba tu Dios. Y Senaquerib intenta, no solo conquista y gana el territorio del norte a Israel, ¿sí? De alguna manera ya dejó de ser Estado, dejó de ser reino. Desaparece y comienzan a llegar otras culturas, otras naciones a poblar ese sector, también Samaria, ¿no? Todo este sector. Pero cercano al 720, casi 20 años después de Senaquerib, ese mismo rey asirio, derrotar a las tribus de Israel del norte, 20 años después aproximadamente intenta arremeter contra Judá. 2 décadas después intenta arremeter contra Judá y tomar dominio de Judá, y en ese momento el rey de Judá era Ezequías. ¿Ok? Pero no logró en ese momento Senaquerib, rey de Asiria, conquistar Judá. Ya les voy a explicar por qué todo esto tiene sentido respecto a la situación de Jesús con esa mujer sirofeniza. Y vamos a retomar a Senaquerib dentro de un rato más. Ahí está entonces Tiro, tanto, si lo ven, tanto en el periodo de Jesús como en el periodo antes de que Senaquerib derrotara al reino del norte, siempre fue territorio que no correspondía a Israel. Siempre fue un territorio que no era de la promesa. Y luego que, volviendo al texto, y aquí voy a dejar algunas citas, no las vamos a ver todas porque el tiempo es limitado. Volviendo al texto, por eso llama la atención que Jesús haya ido a Tiro. ¿Y a qué fue a Tiro? A esconderse. ¿Le llama la atención eso? Que Jesús haya optado ir a esconderse a un territorio que no estaba en la promesa, que no era la tierra prometida de los judíos. ¿A esconderse de qué? Del asedio. Porque todo lo que hemos leído hasta ahora es que llegaba mucha gente, judía principalmente, a asediar a Jesús para que Jesús resolviera sus problemas y necesidades, enfermedades y también asedio de demonios. Y llegaban al Señor para que Él los librara. Me llama la atención que el Señor haya ido a territorio 100% no judío a esconderse. Pero obviamente el Señor, que todo lo sabe, siempre hace todo con un propósito. En todo caso es una zona limítrofe, no estaba en el límite entre el territorio históricamente correspondiente a Israel y territorio gentil. ¿Y qué otra cosa hace? Esto es importante, el contraste del carácter de Cristo. Contracultural, ¿no? Incluso nuestra cultura hoy día. Él se va a esconder y ¿qué quiere? Que nadie sepa. Que nadie sepa que está ahí. Pero ya entendemos dónde estaba Tiro, ¿no es cierto? Pero llega una mujer que no era judía,
que era originaria de Sirofenicia, ya vimos el lugar, y rogó a Jesús que expulsara a su hijo, y Jesús, ya vimos la respuesta. Cuando puedan, no lo vamos a hacer ahora, esto después va a quedar compartido, creo, en las redes, puede quedar ahí. Está la misma historia contada en Mateo 15, 21, 28, obviamente con la indagación adicional que hace Mateo, coloca alguna información interesante sobre esta misma situación. Y lo interesante para que, si usted quiere, puede ir viéndolo, como dijo el hermano Alan en su Biblia, puede ir hojeando y mirando esta cita si quiere, en paralelo voy comentando. Pero antes de arrodillarse, aquí se nos muestra que ella dice que se rogó al Señor, ¿no es cierto? Se arrodilló ante Él. En Mateo 25 nos agrega una situación estresante, previa. Los mismos discípulos ven a esta mujer corriendo donde Jesús y gritando: ¡Jesús! ¡Jesús de Nazaret, ayúdame! Gritando, una mujer desesperada. Mateo pone más énfasis en la angustia de la mujer, y los discípulos no podían aguantar el griterío de ella. Y le ruegan ellos a Jesús: Jesús, atiéndela. Imagínense, o sea, ya no es solo ella pidiendo, sino que sus propios discípulos, frente a la angustia de ella: atiéndela. Y Jesús responde igual: ¿es lícito tomar el pan? También está marcado pan por lo que les explicaba hace un rato. Nuestro hermano Marcos escribe su evangelio y se salta una parte importante que Juan, en el evangelio de Juan, no se saltó. Entre los hechos que comentábamos, el hecho de cuando cruza el Señor milagrosamente el mar de Galilea, ocurre un evento que no narra Marcos, que es importante entender y que tiene que ver con el pan y que nos va a ayudar a desentrañar lo que está detrás de esto. Entonces vemos una situación dramática y en la que el Señor, nuevamente también en Mateo, se ratifica que trata a la mujer como un perro. Hay algunos hermanos eruditos que dicen que la palabra es un poco más liviana, podría ser un perrillo, como una mascota. ¿Sí? ¿Es lícito tomar el pan y dárselo a estos perrillos? Como a lo mejor puede ser, ¿no? Una interpretación, intentando a lo mejor no dejar al Señor tan mal. Bien, hay otros paralelos que creo que es importante cuando ustedes tengan tiempo de mirar. Porque si bien el Señor hace un maltrato en ese momento, que detrás de eso hay verdad. Y se las voy a explicar con la segunda historia. ¿Cuál es la verdad de ese maltrato que está ahí del Señor? Ese trato tan duro. Porque el Señor no lo va a hacer por capricho. El Señor no tiene esa conducta por capricho, lo vamos a entender. Entonces acá la mujer además toma otra cosa y después de ese pequeño momento de maltrato recibe la respuesta completa a lo que buscaba, ¿sí? ¿Qué nos dice el final de la historia? Que el Señor, después de tratarla mal, de humillarla, ¿qué hace ella? Ella dice algo que para el Señor es totalmente verdad. A pesar de que la religión, el conocimiento de la época, ella la dejaba fuera supuestamente de toda posibilidad de acceder al verdadero Dios, ella accede completamente a toda la bendición de Dios por decir lo que dijo. ¿Y qué le dice Jesús? En otras palabras, dijiste la verdad. Tú dijiste algo que es verdad y Jesús no se niega a la verdad. Él es la verdad. Y una mujer completamente excluida por la religión, por la visión de la época, por la cultura, por los hechos históricos, entra y recibe todo lo que estaba buscando. ¿En qué momento? Dice ahí. Acá nos dice, por haber hablado así, vete tranquila, el demonio ya ha salido. Ya ha salido. Gonzalo en su reflexión nos recordaba que no temamos la respuesta del Señor. Después de ese pequeño momento de humillación, que tiene una explicación que probablemente la vamos a entender al final de esta predicación, porque el Señor puede tener una actitud de humillación hacia nosotros. ¿Qué es lo que está detrás de eso, detrás de esta mujer gentil? Luego el Señor completamente da una respuesta totalmente satisfactoria a la necesidad de esa mujer en ese momento. Y geográficamente ese demonio, sin el Señor imponer las manos, sin hacer ningún gesto físico,
Su autoridad, como siempre, no limitada al tiempo y al espacio, inmediatamente el demonio sale de allí. Amén. Damos gracias al Señor. Hay otros paralelos del corazón del Señor hacia mujeres de aquella época que no tenían nada que ver. O sea, de hecho, la mujer judía era ya menos cavada, ¿no?, en la sociedad judía. Pero si era gentil, peor. Y si era samaritana, parece que es peor. También les recomiendo mirar y cuando puedan comparar la historia de la mujer samaritana en Juan capítulo 4, y tiene paralelos muy bonitos que ustedes pueden encontrar entre esta historia y la mujer sirofenicia con la mujer samaritana. Vemos un tremendo corazón del Señor. También hay una situación muy parecida a esta mujer sirofenicia con un centurión romano, ¿se acuerdan? Que está en Lucas 1:10, muy parecida. El centurión romano, gentil también, le dice al Señor, ¿se acuerdan? Manda de hecho a un siervo a decirle, ven porque que venga a sanar a otro de mis trabajadores. Y cuando venía el Señor, lo manda y le dice, ¿sabes qué? No vengas, porque tú estás puesto en autoridad, solo di la palabra. Solo di la palabra y mi empleado, voy a usar un término, va a ser sano. ¿Y qué dice el Señor de ese centurión? Lo mismo que dijo de esta mujer sirofenicia, para pasar a la otra historia, cuando ustedes lo vean en Mateo 15. Dice, ¡qué fe! ¡Gloria a Dios! ¡Qué fe! La fe de la mujer sirofenicia, la fe del centurión romano, dice, no la he encontrado entre mis propios hermanos judíos. ¿Y qué pasó en ese momento? El siervo, el empleado del centurión romano, fue sano. Fue sano. El anuncio del Evangelio es sobre Jesucristo. Nuestra bendición mayor, la bendición total, instantánea e inmediata, viene por el Evangelio de Jesucristo, por la fe en Él, por confiar en Él. ¿Qué hizo la mujer sirofenicia? Recibió alguna, porque imagínense, estamos hablando de otro país. Llegó allá la información de Jesús. Él se estaba escondiendo. No como nosotros, que cuando tenemos una victoria y 100 derrotas, tomamos esa victoria y la ponemos acá. ¡Oh! Somos los muy excelentes. El Señor había echado demonios fuera, había sanado enfermos, pero Él quería esconderse. Acá en Chile, disculpen los hermanos venezolanos, pasar piola. Y alejarse lo más posible. Estaba cansado. ¿Sí? Quería esconderse. Pero nosotros, hermanos, tenemos que aprender como hijos del Señor. Nosotros tenemos 1500 derrotas y una victoria. Aprovechemos las 1500 derrotas para ser más humildes, ¿no? Y aprender del Señor, que es victorioso, pero Él tiene una actitud de humildad. Se va a esconder, se aparta del bullicio, de la controversia. Pero encontró a esta mujer. Y la importancia de Juan, capítulo 6, versículo 35, que sí la quiero leer, porque esta parte, hermanos y hermanas del Evangelio, tenemos que tenerla como referencia. Porque Marcos, nuestro hermano Marcos, que escribe el Evangelio, olvidó esta parte de la historia de Jesús. Puede ser que la haya olvidado porque no estuvo ahí. Y Juan, que estuvo ahí, sí nos cuenta esta historia. Y hay una historia muy importante, hay un mensaje que da Jesús muy importante entre el hecho, cuando esta mujer sirofenicia va, también la otra historia que voy a contar ahora, del hombre sordo y tartamudo, entre ese momento y el momento, voy a decirlo así, y la predicación de la hermana Elizabeth, ¿se acuerdan de la predicación de la hermana Elizabeth? Entre ese momento histórico y este hecho pasa algo muy importante que Juan nos deja muy claro en el capítulo 6. Y quiero solamente leer el versículo 35 porque también nos va a permitir entender el segundo hecho que el Señor nos va a narrar, donde vamos a profundizar en un par de cosas más. ¿Qué dice el 6:35? Ustedes lo pueden mirar. Dice, yo soy el pan que da vida, ¿sí o no? ¿Lo están viendo? El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed jamás. Yo creo que el Señor en su soberanía no usó
digamos, aleatoriamente pan. Y esa vez tuve que ir, Sebastián Opaso, Dios lo bendiga, me dejó una concordancia del griego al castellano, y tuve que ir a ver si es que usaba pan aquí y pan allá, el pan, y sí, amén. Es la misma palabra que usa el Señor en Juan y que usa aquí el Señor para referirse a la mujer. Entonces quiero que entendamos que cuando Jesús está diciendo el pan acá, es muy probable que está hablando de sí mismo. ¿Es lícito que yo me dé a mí mismo también a los perrillos? Y ella dice, sí, pues hasta los perrillos comen de lo que está sobrando. Y él dice, es verdad. A eso vine, amén, a dar mi vida por todos. El hermano Alan nos decía que el Señor quiere llegar a todos los pueblos. Y ya nos estaba demostrando allí que eso es verdad. El Evangelio estaba siendo predicado allí. Él es el pan de vida, amén. Bueno, esto Él lo anunció meses antes, no lo sé cuánto tiempo pasa, porque cuando el Señor cruza este milagro, todos nos acordamos, cruza el mar Galileo andando, al otro lado tiene una controversia, para variar, adivinen con qué, con los fariseos, parecida a la que nos contaba Samuel, pero fuerte, fue muy fuerte, porque los fariseos le piden, imagínense, había multiplicado el pan y los peces antes de cruzar el mar, ¿se acuerdan? ¿Cómo va la memoria? Y van los fariseos y le dicen, muéstranos una señal y te creemos. Y el Señor les dice algo importante que vamos a ver ahora, que nos va a ayudar como llave a descifrar que todos los milagros del Señor, si bien tienen un efecto físico, concreto, como echar fuera un demonio, sanar un enfermo, pero siempre no están hablando algo de Él, espiritualmente de Él. No es solo el hecho físico, sino lo que está detrás de eso. Vamos a quedarnos ahora con la otra historia, ¿vale? Vamos a la otra historia de este hombre sordo y mudo. Jesús volvió a salir de la región de Tiro y pasando por Sidón, llegó al lago de Galilea. A ver si tienen buena memoria visual, ¿no? El lago de Galilea que está al norte, o mar de Galilea. En pleno territorio de Decápolis, marcamos con doble. Allí le llevaron un sordo y tartamudo y le pidieron que pusiera su mano sobre él. Jesús se lo llevó a un lado, aparte de la gente. Le metió los dedos en los oídos. Imagínense cómo será. ¿Va? Con saliva le tocó la lengua. Luego, mirando al cielo, suspiró. Y dijo al hombre, Efatá. Es decir, ábrete. Otras traducciones dicen, ábranse, como está en el título de esta presentación. Ábranse, los oídos, ¿no? Ábrete. Al momento, como cuando el demonio se fue, al momento, los oídos del sordo se abrieron y se le desató la lengua y pudo hablar bien. Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más se los mandaba que hacían los porfiados, más lo contaban. Llenos de admiración, imagínense, los que estaban alrededor decían, todo lo hace bien. Hasta puede hacer que los sordos oigan y que los mudos hablen. Y aquí me impresiona la grandeza de nuestro Dios y la grandeza de su palabra, porque la cita que estos hombres que estaban allí siendo testigos está en Isaías, ¿sí? Es una profecía, ¿se acuerdan de Senecarib? Isaías está profetizando la gloria venidera de Israel. Termina esa profecía y el libro de Isaías entra nuevamente, sale de la profecía, de la visión profética de Dios, y entra en la historia del momento de Isaías. ¿Y saben cuál era esa historia? La invasión de Senecarib. Entra justo, lo vamos a ver. Entonces, cuando recuerdan a estos hombres siendo testigos de lo que Jesús hizo, y vamos al mapa nuevamente, al mismo mapita, y ya aquí van a ver dónde está Decápolis. ¿Lo ven? O sea, el Señor estaba ¿dónde? Aquí, y baja a Decápolis, lo amarillo,
esto ya no es territorio, política y culturalmente y socialmente ya no eran judíos. Decápolis le suena algún, es griego, ¿no? Habían 10 ciudades griegas. Imperaba la cultura helenística, politeísta. Aquí ellos y los de acá arriba en ese momento eran politeístas, tenían muchos dioses. Pero también la cultura griega ya estaba incorporando algo que todavía influye hasta hoy en la mente occidental, que es la racionalidad. Ya habían pasado Sócrates, Platón y Aristóteles, ellos les daban mucha importancia a la racionalidad. Y el Señor, nuevamente, en territorio no judío, sale de territorio no judío y pasa y vuelve a un territorio no judío, esta vez de influencia griega, y le llevan a un hombre sordo y tartamudo, que no podía hablar. Y nuevamente el Señor hace un milagro tremendo. Y aquí hago un resumen de todo lo que influía en todo este territorio. Las diferentes culturas, imperios, Senecarib, rey, influencia babilónica, influencia griega, es igual a falsas religiones, falsos dioses, politeísmo, más el endiosamiento de la razón, Sócrates, Platón y Aristóteles, que estaba en la cabeza de esas personas. Y le llevan a este sordomudo y el Señor hace algo que también sale de casi todas las otras narrativas de cómo sana. Y ellos ya tenían un prejuicio, vamos allá, tenían un prejuicio que dice, le llevan para que les pusiera las manos, ¿no es cierto? Ellos ya habían visto seguramente varias veces a Jesús y sanar. Pero ya nuevamente el Señor va en contra de ese deseo de fama, de éxtasis colectivo, y ¿qué hace? Toma y se lo lleva. Está luchando contra fuerzas espirituales, eso quiero decir, hermano. Jesús en todo esto, voy a volver atrás, está luchando con la fuerza de los espíritus, influencias que hicieron que todos estos pueblos tomaran el territorio del Señor, influyeran en la mentalidad de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, y los llevaran a la condición donde estaban. El Señor en cada milagro, en cada situación, está resolviendo situaciones particulares, pero está demostrando que Él es poderoso, Él es el Rey, Él está por sobre toda autoridad, por sobre todo dominio. Pablo dice, por sobre toda autoridad y dominio de las regiones celestes. El Señor no solo está resolviendo situaciones físicas, está luchando, lo decía también nuestra hermana hoy día Carla, en la mañana de la oración, está peleando una guerra espiritual. Y aquí vamos a ver una situación en la que Él no le cumple el deseo a los que quieren ver, saca. No les cumple el deseo de que pon las manos, yo no los obedezco a ustedes, yo soy el Señor. Y lo lleva a este, que se lo llevaron a este, no fue como la mujer sirofenicia que llegó donde Jesús. A este lo empujaron, ¿se acuerdan del otro que llevaban en una camilla? A este también lo llevaron. Y llega donde el Señor, y el Señor no le hace caso a las multitudes. Lo toma aparte y de nuevo lo humilla. Porque lo escupió. Dice, su saliva tocó su lengua. Pero Él es cuidadoso. ¿Sí? Estamos viendo otra situación humillante para una persona. No le puso las manos porque podía haberlo hecho. De hecho, ya vimos en la situación pasada que el Señor puede haber estado a 100 kilómetros y dice, habla, escucha y habla. ¿Sí? Si Él lo decía, este hombre hubiese escuchado y hubiese hablado. A nosotros nos está diciendo algo el Señor con esta situación. Le mete los dedos en los ojos. Y dice algo que a mí me llama mucho la atención. ¿Cuándo suspira usted? Ayúdenme a alguna idea. ¿Cuándo les toca suspirar? Cuando estoy cansado. Placer. ¿Placer? Oh, bien, ¿eh? Buen ejemplo, no se me había ocurrido. Cuando está enamorado, ¿sí? Cuando está triste. Pena, ¿sí? Yo creo que va por ahí, ¿no? Creo que va por ahí. El Señor, yo creo que da un suspiro de pena. Dice, ¿en qué condición estamos? ¿Qué ha provocado todo este Senecarib, este pensamiento griego? A los que les gusta estudiar la Biblia, el profeta Daniel le llamó a estas las 4 bestias. ¿Sí? El imperio babilónico,
el imperio sirio, el imperio griego y el imperio romano, ¿no? Él las vio. Qué embarrada dejaron, qué ruina espiritual hay en la mente de las personas. Los quita. El Señor quería salir de ese ruido. Veía cómo la gente angustiada solamente iba a Él. ¿Por qué? Para pedir. Y también aquí, hermanos, para tarea para la casa hay varios paralelos. También en Mateo 15, 29, 31 no se nos habla específicamente de esta señal, pero se nos habla de que el Señor sanaba cojos, enfermos, sordos, mudos, ciegos. También en el Evangelio de Juan hay una historia muy bonita en el capítulo 9 que les invito a verla. Es muy similar a esta. En ese caso el Señor escupe en el suelo, hace lodo y le pone, ¿no es cierto?, en los ojos a este ciego. Y hay un paralelo muy fuerte con esta situación, no solo por el hecho en sí de escupir del Señor, en este caso tuvo la deferencia de escupir al suelo, acá le escupe en la lengua. Es un poco asqueroso eso, ¿no? Que te escupan en la lengua. Yo creo, ¿no? Piensa en la situación. Puede ser, ¿no? Él está poniendo su naturaleza ahí en la lengua. Y también, para que conozcan la historia de Senecarib, les pido que en sus casas puedan leer Isaías 35, 36 y 37, porque aquí está haciendo la profecía de la restauración y entra este personaje dentro de la historia. Y también, fíjense nuevamente, el Señor nos regala el capítulo 6 de Juan para entender esto que estoy diciendo, que uno puede decir, oye, esto es un poco forzado. Lo que dice el hermano Jorge, que en todas las señales de sanidad, los milagros, el Señor está hablando también de una realidad espiritual. Y de la boca del mismo Señor, si ustedes van a Juan, capítulo 6, en la versión Dios habla hoy, en casi todas, salvo una, se puede entender algo distinto. Si vemos el versículo 26 del capítulo 6, a ver si lo tienen ustedes por ahí, dice lo siguiente: Jesús les dijo, les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse y no porque hayan entendido las señales milagrosas. O sea, toda esa controversia que les dije que pasa después de que el Señor pasa el mar de Galilea, llegan los fariseos y le piden señal, y va la gente nuevamente tras el Señor, como acá, todos tras el Señor. ¿Y el Señor qué les dice? Les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse. Se llenaron la pancita. ¿Les gusta que yo les dé lo que ustedes quieren? Comer, los problemas del día a día. Y no porque hayan entendido las señales milagrosas. La comprensión de las señales milagrosas tienen un significado. El detalle acá, no lo voy a explicar para volver al texto principal, pero el Señor acá le estaba diciendo, recuerden, yo soy el pan de vida. El que come de mí no tendrá hambre jamás. Ustedes comieron del maná, pero volvieron a tener hambre. Él está hablando de sí mismo. Entonces, acá tenemos al Señor sanando a un sordo, sanando a un mudo, haciéndolo a través de una situación que también parece humillante, pero tiene que ser así, porque la batalla espiritual que está detrás de esta condición humana, hermano, es un espíritu. Voy a citar, gracias a Dios, que el hermano Alan habló de las misiones, es el diablo, ¿no? Es la obra del diablo en la mente de las personas. Y Jesús no es amigo del diablo. La condición en la que llega la mujer sirofenicia es una condición de una hija endemoniada. Y el Señor, a nosotros que estamos alejados de Cristo por la obra del diablo, cuando nos acercamos a Él vamos a vivir una situación humillante. Porque pensamos distinto al Señor. Porque vivimos distinto al Señor. Y vamos a tener una pequeña situación humillante. El Señor puede que nos diga, ustedes son perros sin comer el pan de vida. Y ustedes no entienden nada de mi palabra. Están como sordos espirituales. Tengo que meter los dedos allí porque mi enemigo, el diablo, además de venderle muchos dioses distintos,
Les convenció que la razón es la respuesta a la existencia, ¿no? Es la influencia griega. Y el Señor hace algo que es ridículo, hermanos. Algo que parece ridículo. Mete los dedos en la oreja, le escupe e inmediatamente habla y escucha. La palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Vamos a ir rápido a la cita. El Señor está luchando contra la arrogancia de estos espíritus, de pensarnos a nosotros como que tenemos un propósito, una razón de ser sin nuestro Dios creador. Y nos hacemos a la vida y cuando nos encontramos con un demonio, con una enfermedad, con una situación, acudimos, ¿no?, a buscar una respuesta donde no la encontramos y donde la razón todavía, al tiempo presente, no nos puede dar una respuesta a todas las enfermedades y menos aún a las situaciones de las influencias de los espíritus que están todavía atacando la mentalidad de la humanidad. Esta influencia produce en nosotros, como en ese sordomudo, una sordera espiritual. No escuchamos predicar, pero no entendemos. Y necesitamos que el Señor nos diga, efatá, ábrete, escucha, que Él lo diga. Y esto no es solo lo que estamos viendo acá. Nuestro hermano Pablo en Corintios 1, 18 al 24 nos dice esta situación que parece ridícula, en la que Dios está actuando. Nos dice, ya que Dios en su sabiduría, la de Dios, se aseguró de que el mundo nunca, hermano, nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Nunca vamos a conocer a Dios por medio de la razón. Dice, usó nuestra predicación ridícula. Estamos viendo una situación ridícula frente a la influencia del diablo en la cultura griega racional. Y el Señor le está hablando a la racionalidad ridículamente. Lo que yo estoy haciendo produce una respuesta definitiva. El sordo escucha. ¿Y qué más dice? Además, habla claramente. Para salvar a los que creen, hermanos, el Señor puede usar y va a usar y va a seguir usando situaciones que para nuestra razón no tienen sentido, pero que nos pueden salvar. Vamos a otra cosa más. En Hechos 14:13 existe este espíritu arrogante. Uno dice, es que los griegos, es que los babilonios, los romanos, politeístas, pero esto también entró en los judíos, que eran el pueblo de Dios. ¿Cómo veían a nuestros primeros hermanos que predicaban el Evangelio? ¿Cómo lo veían? ¿Cómo era su espíritu de arrogancia hacia ellos? ¿No? Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras. ¿No eran personas preparadas? ¿Cómo es que predican? ¿Cómo es que hablan? ¿Cómo es que dicen? ¿Cómo es que tienen esta valentía? ¿De dónde viene? Estamos hablando del concilio, que sería como el ejemplo del grupo de ancianos nuestros, las personas, digamos, que tienen una trayectoria, tienen un currículum que los posiciona en un lugar lleno de sabiduría, donde se tienen que ver las cosas. Aquí, tráiganlo acá, aquí vamos a entender. No entendemos cómo personas sin educación están haciendo esto. Hermanos, entendamos la palabra del Señor. Otra cosa, la importancia de oír la palabra del Señor. Pablo dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír. Y el oír por la buena noticia del Evangelio. Nosotros necesitamos ese efatá. Necesitamos oír con fe la palabra del Señor. Y el mundo necesita esto. Otra cosa, en otra controversia posterior que Pablo tiene con Gálatas, le recuerda, porque también podríamos decir, bueno, los babilonios, los romanos, los griegos, los judíos, si los judíos ya no entendieron. Pero aquí le habla a la iglesia como nosotros, hermano. Aquí ya entró al área chica. Y le está diciendo a la iglesia, claro que no. ¿Cómo recibieron ustedes al Espíritu Santo? ¿Cómo lo recibieron? ¿Cómo creyeron? Cuando escucharon acerca de Cristo.
¿Ya? Nosotros recibimos el Espíritu Santo por oír con fe, por creer por fe. Y eso es lo que está simbolizando espiritualmente el Señor con esa hora, en ese lugar en Decápolis, con ese sordo, con ese mudo. Cuando el Señor habla a nuestra vida, nosotros oímos claramente, creemos, somos salvos, recibimos el Espíritu Santo y además podemos hablar claramente el Evangelio sin una capacitación académica. Sin una capacitación académica. Es el Espíritu que mora en nosotros que nos puede hacer hablar claramente el Evangelio. ¿Qué puede haber escuchado, para ir terminando, hermano, la mujer sirofenicia entre el momento que ella va y acude a Jesús con esa fe que el Señor resalta? Tu fe, lo que tú has dicho, te ha salvado del asedio de los demonios. Hay algo que el Señor dijo en el capítulo 6 que a mí me impresiona y que quiero leerlo textual, porque yo pienso que este mensaje, este discurso que el Señor hizo se difundió en el territorio judío y por esos sectores también, porque esa mujer iba a Jesús. Ella quería comer de ese pan, ¿cierto? Ese pan, y lo pidió con un deseo como nosotros deberíamos tener. Cuando Jesús dice esto, dice: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. Escuchemos esto, que este sea nuestro efatá de hoy. Lo está diciendo Jesús, no yo. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ustedes no han creído en mí a pesar de que me han visto. Eso se los dice a los que estaban allí buscando nuevamente señales. Dice: sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí, como la mujer sirofenicia. Fue a él, ¿no? Y ¿qué dice el Señor? Jamás lo rechazaré. A la mujer parece que la rechazó, escuchó su proclamación de fe y recibió a la mujer. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Tenemos que aprender, el mismo Señor sujeto plenamente a la voluntad del Padre. ¿Y cuál es esa voluntad? La voluntad de Dios es que yo no pierda a ni uno solo de todos los que Él me dio. Qué bonito que esa sea la voluntad del Padre. Nosotros somos un regalo de Dios para Cristo. Él no nos rechaza si vamos a Él. Nos recibe. ¿Y cuál es la voluntad de todos nosotros que estamos aquí, más otros que se agregarán? Que Él dice: no pierda a ni uno solo. Usted nunca se va a perder. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no va a permitir que usted se pierda. Porque esto depende de Él. Él lo está diciendo. Sea como la mujer sirofenicia. Dígale la verdad al Señor. Señor, ¿sabes qué? Me siento mal hoy. Me siento perdido. Pero tú dijiste que ninguno de nosotros, tú nos ibas a perder. Proclamo lo que tú dijiste. Y Él nos va a enmendar nuestro camino. Pues la voluntad, y lo repite Jesús, pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él, que tengan vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final. Eso es verdad, hermano. Usted tiene vida eterna. Si usted escuchó el efatá, no se va a perder. Y si muere un día, porque probablemente todos muramos, salvo que si el Señor viene antes, usted va a ser resucitado por Jesús y tiene vida eterna. ¿Qué cosas para aplicaciones de esto que podemos llevar para terminar a nuestra vida individual y como iglesia, tanto de la historia de la mujer sirofenicia como de esta sordera espiritual, del caso del hombre sordo y mudo? Partamos viendo lo individual, hacia allá. Lo que está en negra uno puede rescatarlo de ambas historias. Son ejemplos, ustedes podrían poner más cosas en la lista. La fe en Jesucristo supera cualquier limitación social, étnica, física, geográfica y espiritual. Supera todo. Mi condición alejada del reino de Jesucristo me enfrentará a la posibilidad de ser humillado por su presencia, su palabra, cuando estamos de cara a Él.
Si proclamo la verdad de la palabra de Jesucristo, recibo su favor, autoridad y gloria para liberar a otros de fuerzas que humanamente son invencibles. Con la fuerza humana no vamos a echar fuera un demonio. ¿Sí? De nuestro amigo sordo espiritual, ¿qué podemos aprender? Nuestra condición alejada del reino de Dios generó un nivel de tristeza en Jesús, el suspiro. ¿Estamos tristes nosotros por los que están lejos? ¿Suspiramos por los que no han escuchado el Evangelio del Señor? Tenemos que agradecer si hemos sido forzados, llevados por otros a la presencia de Jesucristo para experimentar su efatá. No es el primer caso donde alguien es puesto delante del Señor, forzado y recibe la bendición del Señor. Amén. Si he recibido el efatá por parte de Jesucristo, es posible que pueda ser lleno del Espíritu Santo y capacitado para proclamar con toda claridad su verdad. Como iglesia, los grupos de crecimiento favorecen que cada miembro proclame la verdad de Jesucristo. Todos podemos hablar con claridad. Nuestra lengua se desata y proclamamos todas las verdades del Señor. La forma de gobierno de la iglesia debe rechazar el espíritu arrogante y de conquista de Senecarib. Eso ustedes cuando vean Isaías, los capítulos que les dejé, se van a dar cuenta de la arrogancia de Senecarib. ¿Sí? De lo que él proclama, lo que él quiere. Y nosotros como gobierno, o el gobierno de la iglesia, en este caso el grupo de ancianos, debe rechazar ese tipo de arrogancia. El grupo de oración puede proclamar la verdad y aplicar la autoridad de Jesucristo sin límites físicos, ¿no? Lo que se hace en los días martes, lo que se ora, puede producir en cualquier lugar, como le pasó a esa mujer sirofenicia, un milagro, una obra del Señor poderosa. Finalmente, de la sordera espiritual a nivel de iglesia, los programas alfa empujan a personas que espiritualmente son sordas a que reciban el efatá de Jesucristo, ¿no? Varios, yo sé la historia, van un poco forzados, ¿no? Oye, vamos, llévalo. Pero en un momento, Fabián, llega el efatá. Se te abren los oídos y entiendes todo. A ti te pasó, a mí también me pasó, como religioso. Yo era un chico evangélico y cuando escuché el evangelio de Jesucristo empecé a entender todo, sin estudiar. Eso puede pasar. Las personas que compartimos la palabra a la iglesia, nosotros, hay 5 o 6 personas que estamos predicando, debemos rechazar el espíritu de arrogancia. Este viene del poder de gobierno, ¿no? El gobierno, yo soy el rey acá o la reina. Este es el espíritu que viene de endiosar la racionalidad y el conocimiento per se. Saber de la Biblia no sirve de nada si no es por la palabra viva, esta semilla que salta y que llega a buena tierra y que brota para vida eterna. Y también, hermanos, por lo mismo, tenemos que evitar todo tipo de discriminación sobre formación académica y profesión. Para terminar, ¿no? Quien predica, quien proclama el Evangelio no tiene que tener una profesión. No tiene que ni siquiera saber leer ni escribir. Tiene que tener al Espíritu Santo dentro. Tiene que haber escuchado por fe. Todos los que estamos aquí y muchos más pueden predicar el Evangelio. Que el efatá del Señor llegue a muchos oídos, ¿no? Para que escuchen el Evangelio y por fe nos convirtamos y seamos salvos y recibamos la vida eterna. Voy a orar para terminar, hermano. Padre amado, gracias por Jesucristo nuestro Señor, que nos lleva siempre a situaciones controversiales con nuestra propia manera de pensar. Me declaro ignorante ante ti, Señor. Necesito saber de ti, de tu vida, de tu palabra, de tu existencia. Señor, provoca ese efatá en nuestra vida. Como iglesia a veces nos sentimos eximidos de dudar, eximidos de la confusión, pero estamos viviendo esta iglesia y muchas iglesias repartidas en el mundo. Hay confusión por la obra de Satanás contra la iglesia. Señor, te pido en el nombre de Jesús rechazar todo espíritu de arrogancia, de sentirnos, Señor, sobre otras personas, por la razón que sea, por el rol que tenemos de predicar, por nuestra formación, por el dinero. Señor, rechazamos en el nombre de Jesús toda esa arrogancia que no sirve de nada. Señor, bendito, eres amoroso, tu espíritu es humilde.
Señor, y puede tu saliva tocarnos, Señor, y salvarnos. Puedes hasta decirnos una mala palabra y quebrantarnos y agarrar vida eterna. Todo lo que tú dices, todo lo que tú haces, Jesús, es para nuestra bendición. Es para nuestra vida eterna. Gracias por esta iglesia. Gracias por las decisiones que toman nuestros hermanos y hermanas de estar aquí. Tú estás con tu iglesia, tu espíritu está aquí. Y tu palabra es proclamada para gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por este momento. Amén.